Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación, Gustavo. De verdad que siempre para mí es un gusto poder estar acá hablando con ustedes de desarrollo. Muchos de los temas de los que vamos a conversar hoy son temas que ya los hemos venido hablando desde ayer, pero antes quisiera como contarles un poquito qué es CEPAL. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Digámoslo así, es como el tanque de pensamiento del Secretariado General para América Latina y pues nuestra principal tarea es pensar sobre el desarrollo. Entonces un poco la conversación que quisiera que tuviéramos hoy es hablar cómo está América Latina, cómo está Colombia versus América Latina y cuáles son los nuevos desafíos que estamos enfrentando. Como saben, CEPAL pues casi que por definición es la agencia que se ocupa de la revisión de la Agenda 2030 en América Latina y pues nuestra conversación es alrededor de la desigualdad. Nosotros podemos decir en este momento y haciendo mención a economistas que pues recientemente se ganaron el premio Nobel, pero que han venido, particularmente el profesor Robinson, hablando mucho de Colombia. ¿Y qué nos dice? Y de América Latina, que en general América Latina se asemeja a una especie de un pasillo estrecho, donde avanzar requiere un equilibrio entre crecimiento, igualdad y gobernanza. Es decir, son tres temas que interactúan de manera sistemática, que si no guardan un equilibrio, pues hace que estemos en un círculo vicioso, atrapados, que es lo que llamamos en CEPAL las trampas del desarrollo. ¿Y qué son estas trampas del desarrollo? Llevamos, y por eso el largo plazo es importante, inmersos en una trampa de bajo crecimiento. Más o menos llevamos más de 10 años creciendo por debajo del 1%, incluso por debajo de lo que llamaban antes, no sé si se acuerdan, la década perdida de América Latina. Pues nosotros en este momento estamos por debajo de eso, ya lo vamos a ver. Adicionalmente, algo que por lo general olvidamos conversar es el tema de desigualdad. Y sin duda, América y los países de América Latina son los que tienen mayores desigualdades en ingresos y en muchos elementos y variables que son fundamentales para generar transformaciones. Y adicionalmente, que tal vez eso es lo que en este momento nos preocupa más en América Latina y particularmente en Colombia, estamos en una trampa de baja capacidad institucional y una gobernanza poco efectiva. Es decir, están claros los qués. Ayer Munir decía, estamos sobrediagnosticados. Comparto con él plenamente esa posición, pero no se ha trabajado lo suficiente en los cómo. ¿Cómo es que hacemos realmente esta transformación? Entonces, un poco contándoles porque a mí siempre me encanta poner esto, que lo miremos como es, porque comparto lo que mencionaba Gustavo al principio, de lo importante de mirar los datos y analizar y ver desde la evidencia qué es lo que nos está pasando. Cuando yo les digo que estamos creciendo por debajo de la última década, lo podemos ver claramente aquí. Esta es una gráfica que parece complicada, pero no es complicada. Este es el promedio, la tasa de crecimiento del PIB en América Latina, y las líneas naranjas son el promedio de la década. Y podemos ver claramente que desde el 2017 al 2026, la situación de América Latina incluso es peor que la que se presentó entre el 84, como pueden ver, 89 y 90, que es lo que tradicionalmente se llama la década perdida. Entonces, sin duda alguna, venimos con una tasa de crecimiento muy por debajo del promedio que nos impide, que es lo que llamaban ayer, crecer, ¿no? Que es el desarrollo, que es lo que nos va a generar la transformación. Y cuando miramos la tendencia para Colombia, es la misma. Venimos creciendo muy por debajo del promedio. Y si bien tenemos expectativas favorables de crecimiento, ya lo dijimos, CEPAL también ya lo pronosticó, este año vamos a crecer cerca del 2.5, 2.6, para el 2026 estamos esperando más o menos la misma tasa de crecimiento, pero estas tasas de crecimiento no son suficientes para generar un proceso de transformación. Adicionalmente, y ayer también lo hablaron, pero siempre es bueno ver la gráfica, ¿cierto? Como para uno tener mayor contexto. Nuestra productividad, que es la productividad total de los factores,
¿Qué es la productividad total de los factores? Es cómo se usan y en qué cantidad se usan los factores de producción, pero lo más interesante de los factores de producción es cómo se usan. Y ese cómo se usan es lo que se llama la productividad, es lo que se llama la innovación. Pues resulta que en general América Latina ha estado por debajo del promedio mundial de la productividad total de los factores. Y en general Colombia ha estado por debajo de la América Latina, salvo en el 2020 y con todo este tema de la pandemia tuvimos una subida interesante, pero nuestra productividad viene cayendo. ¿Y eso está asociado a qué? A que la inversión, ya lo vamos a ver, es baja. La inversión en cómo usamos el trabajo, en cómo usamos el suelo, cada vez es más baja. Y me preocupó mucho lo que dijo ayer Ana Fernanda y que comparto con ella plenamente, es que el crecimiento de Colombia ha estado basado en utilizar más trabajo, más empleo. Crecemos porque empleamos más gente, aunque la tasa de participación laboral viene bajando últimamente. Cuando miramos esto, ¿qué entendemos? Crecemos, pero no crecemos porque usemos mejor o más tecnología, sino usamos más factores. Pero si en 5, 10 años la población en edad de trabajar empieza a bajar, Colombia va a tener un problema estructural de crecimiento si no hace inversiones e innovación importantes. Aquí lo vemos perfectamente. El rosado es lo que corresponde a servicios laborales, es decir, cómo se emplean, y el gris son servicios de capital y pues la productividad total de los factores es la combinación de todo esto. Si uno mira esto, y me toca hacerlo porque pues obviamente a mí siempre me han oído hablando de agricultura, cuando uno mira esto para el sector agropecuario, lo que encuentra en lugar de empleos es tierra. La agricultura en Colombia crece porque se usa más tierra, no porque seamos más productivos. Y pues, por supuesto, algo de lo que no se mencionó ayer, que sí es un problema crítico en América Latina, es el tema de la desigualdad y la pobreza. Hemos logrado bajar las tasas de pobreza en América Latina y eso es loable. Hay que reconocerlo. Tenemos por aquí unos brinquitos del 2023-2024. Por supuesto, el tema de la pandemia fue crítico en América Latina. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que a pesar de que bajamos la pobreza, no reducimos desigualdad. Hay diversas teorías, hay gente que dice que no importa, que una economía puede tener altos niveles de desigualdad cuando se reduce significativamente la pobreza. Digamos que desde CEPAL y desde la economía del desarrollo sí consideramos que la desigualdad es un problema estructural y que es imposible crecer si se tienen altos niveles de desigualdad. Y un tema que me parece importante, ya lo hemos hablado acá, que es lo relacionado con la trampa de gobernanza. Fíjense que primero quiero contarles rápidamente qué es esto. Esto es un estudio que hace el Banco Mundial que le pregunta a mucha gente sobre temas relacionados con la gobernanza de un país, relacionados con voz y rendición de cuentas, estabilidad política, ausencia, violencia y terrorismo. No los puse todos porque si no nos podemos quedar conversando de este tema toda la mañana, pero yo quiero resaltar dos cosas. El amarillo es Colombia. Entonces, en términos de rendición de cuentas, pues podemos decir que Colombia está más o menos en la mitad, es decir, estamos por debajo de Chile, muy cercano a Brasil, es decir, tenemos más voz en las democracias, más voz que antes, y lo vemos en el gráfico de abajo, donde vemos que la situación empieza a crecer. Este es un rango, un percentil que dice la mayor proporción de las personas que les preguntaron perciben que en Colombia podemos hablar más, hay más posibilidad, hay una democracia más consolidada en eso. En temas de violencia, por supuesto, pues vemos la situación, solo el 18% de los entrevistados consideran que la cosa va más o menos, significativamente mucho menor que el resto de América Latina. Ahí tal vez estamos, pero bueno, según este dato, México incluso sale mejor que nosotros y por supuesto Perú. En el Estado de Derecho, que esto es lo más relacionado con la trampa de pobreza, pues sí vemos que Colombia no ha podido como superar cerca del 44,
¿qué? 35,85. Es decir, todavía no se percibe que en Colombia las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Y en relación con el control de la corrupción, ese es tal vez uno de los que se percibe que está mejor, parece curioso en estas circunstancias, pero más o menos el 44% de los entrevistados consideran que la corrupción se ha controlado de una mejor manera. Versus nuestros colegas, nuestros vecinos, pues vemos que en Chile se percibe una mejor situación, estamos mejor que Brasil y pues mejor que México. Entonces siempre es importante como ver este tipo de cosas, cómo las entienden las personas. Y realmente uno de los problemas gruesos de América Latina es nuestras instituciones. Y es la queja de todo el mundo, porque es que aquí no pasa nada, porque es que no hacemos, porque un puente se demora 4 o 5 años en hacerse. Está relacionado con los cómo, con el poder de ejecutar las cosas. Rápidamente voy a pasar por acá, porque esto sí fue de lo que hablaron ayer, pero quiero decir 3 cositas. Lo primero es el crecimiento del PIB en que se ha sustentado, y ya lo hemos dicho acá varias veces, en el consumo privado. ¿Por qué? Porque consumimos más. Lo dijo ayer el profesor Ferrari, el aumento del crédito y todo. Pero ese es un consumo esa es una variable que no permite un crecimiento estable. Si ustedes ven, para que entiendan, la gris es la formación bruta de capital. Y esto es como qué le contribuye al PIB en su crecimiento. Vemos claramente que la formación bruta de capital contribuye poco, es decir, estamos invirtiendo poco. Y yo lo veo en el desempeño del crédito, en el tipo de inversiones que llegan a Colombia. Pero lo más increíble es esta, porque en general Colombia mantenía una buena proporción de formación bruta de capital fijo y viene bajando significativamente. Eso tiene que ver con todo lo que dijeron ayer, las tasas de interés, la percepción de seguridad, que es lo que estamos hablando aquí sobre el tema de gobernanza, y que si queremos tener realmente una transformación en Colombia, es importante mirar esta variable y qué condiciones se están dando para la inversión. Rápidamente, no me voy a detener porque quiero llegar al corazón de esto, pero sí les quiero decir, primero, en CEPAL nosotros estamos viendo el comportamiento de la inflación por la mediana, no por el promedio. Precisamente porque América Latina tiene unos picos, o sea, lo que es Argentina y Venezuela distorsionan el tema. Cuando miramos por la mediana, sí vemos que el desempeño de la inflación en América Latina se tiende a estabilizar. Comparto lo que dijo Munir, tenemos en términos generales inflaciones altas, pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar acá? Cuando uno mira la inflación por rubros, lo que es interesante es mirar que la inflación de alimentos no baja tanto. Y si la inflación de alimentos sigue subiendo, eso sí le impacta fuertemente a la pobreza y se aumenta la desigualdad. Ya sabemos, América Latina presenta un panorama muy estrecho en términos fiscales. Colombia no es ajeno a esto. Yo simplemente quiero resaltar aquí que los ingresos tributarios pasaron de representar el 16,6% del PIB al 14,4%, es decir, estamos recogiendo menos ingresos a pesar de todas las reformas que estamos haciendo. Y este gráfico complicadísimo, pero a mí me gusta mucho porque es que aquí sí uno ve lo que nos dijo ayer Diego. Gastamos más de lo que nos entra. Simple. El gasto total es el naranja, el gasto total del gobierno. El ingreso total es el azul. Y cuando, yo no sé si ustedes han visto, esta es América Latina que dicen que Colombia está en el peor estado posible de los últimos de la historia en su relación del déficit versus el PIB. Es este datico que dice 3.1 América Latina, Colombia 6,7. Y eso sí es crítico. En este momento no tenemos cómo pagar lo que nos gastamos. Y ese gasto es el gasto social, es el gasto de inversión. Y eso es lo que dijo ayer Diego, que me pareció tremendamente importante. Además hay unos gastos que no se pueden bajar, ni a sombrerazos, porque son gastos que están ahí dados por ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. No hay de otra. Es que de verdad eso, y cuando nosotros vemos un panorama de inversión tan bajo, pues ahí sí tenemos que tomar una política muy poderosa que incentive la inversión.
Ahora ya, en todo este contexto, algo de lo que no hemos hablado recientemente y que para mí no es tan evidente hasta cuando uno lo pone en plata blanca. Yo debo resaltar que el Ministerio de Hacienda sí está haciendo unos cálculos tremendamente importantes de qué se compone la economía de nuestro país. Y con suficiente certeza podemos hoy en día decir que cerca del 48% del PIB de Colombia depende directamente, en grado medio, alto o muy alto, de los servicios ecosistémicos. ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? El agua, la regulación del clima, la regeneración, el manejo de inundaciones y desastres. Además, cerca de 20 millones de personas trabajan en sectores que tienen una alta dependencia, muy alta dependencia de servicios ecosistémicos. Y adicionalmente, pues sabemos que cerca del 55% de la economía latinoamericana depende también de la naturaleza. La reflexión a la que yo quiero llamar acá es qué tan conscientes somos de esto en el día a día, en las decisiones que tomamos sobre el tipo de desarrollo que queremos. Cuando nosotros entendemos que un país como Colombia, y no estoy hablando de petróleo ni minería, estoy hablando de naturaleza, y cuando decidimos transformar nuestros ecosistemas, crecer a toda costa, por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola, no entendemos que estamos agotando nuestro capital natural, que es tal vez el capital que sí nos va a generar la posibilidad de crecer. Por eso es que yo siempre uno esto de no crecemos, no tenemos plata, tenemos un activo inconmensurable que no tiene el resto del planeta y lo estamos acabando. Aquí hay un problema gruesísimo frente a las posibilidades verdaderas de transformar. Bueno, aquí entonces les quiero decir, pero cuando me dicen, pero Ángela, ¿qué es esto? Este gráfico chistosísimo, pero eso es lo que hacen los economistas del medio ambiente, pero solo quiero que vean. Acá a la izquierda están los sectores, comercio por mayor, administración pública y defensa, industrias manufactureras, actividades inmobiliarias. Y las líneas son el tipo de dependencia que tiene ese sector a un servicio ecosistémicos. Estos servicios son estabilización, y puse de primero estabilización porque esto es algo que estamos viviendo los colombianos cuando nos cierran la vía al llano. Cada vez que hay un derrumbe en la vía al llano, es porque no entendemos el servicio ecosistémico que prestan las montañas para la estabilización y las estamos deforestando. Agua superficial, agua subterránea, protección contra inundaciones, bioremediación y regulación climática. Cuando destruimos la naturaleza, estos servicios se agotan. Y al agotarse, pues nuestra economía no va a funcionar. Se estima que las actividades agropecuarias utilizan alrededor del 35,3% del agua y el 47,3% de los productos del bosque que ingresan a la economía colombiana. No es menor. Por eso es importante ver cuál es el tipo de agricultura que queremos en Colombia. Qué tipo de sector agroindustrial queremos en un país donde podemos estar destruyendo nuestro activo más importante. Y aquí, para hablar un poco del tema de los riesgos y de por qué es importante traer esta conversación a un foro como este. Entonces nosotros ya tenemos identificados cuáles son los típicos riesgos asociados a la pérdida de los servicios ecosistémicos. Entonces los riesgos agudos y crónicos, como es la pérdida de diversidad biológica, los riesgos de transición, que son la falta de alineación con acciones que apunten a proteger, restaurar o reducir los impactos negativos en la naturaleza, y los riesgos sinérgicos, que son los derivados del colapso de un sistema, por ejemplo, el caso de la vía al llano cerca de Bogotá. Eso tiene unos riesgos económicos que son microeconómicos y macroeconómicos, que los podemos ver aquí: activos varados o dañados, volatilidad de precios, disrupción de procesos, y macroeconómicos es precios, productividad, flujo de bienes y servicios. Cuando no podemos crecer por falta de activos de la naturaleza, es un riesgo macroeconómico. Por eso es que estamos tratando de volver la conversación de la naturaleza a un problema económico. Ahí tal vez lo vamos a entender mejor. Y al final esto se traduce en unos riesgos financieros, ¿no? De mayor incertidumbre, cambio del modelo de negocio, incremento de carteras vencidas, que lo vemos todo el tiempo en el sector agropecuario, depreciación colateral, en fin. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Cuando decimos la naturaleza es importante, hace parte de la economía,
Resulta que necesitamos instrumentos novedosos para gestionar ese riesgo, que no se gestiona como tradicionalmente lo hemos hecho, porque es un riesgo que involucra el futuro. ¿Qué pasa si no hay agua? ¿Qué pasa si no hay regulación climática? Y ahí es donde tenemos el mayor desafío para este sector. Unas pequeñas reflexiones finales. Vuelvo a poner el pasillo estrecho, pero ya no oscuro y miedoso, porque yo sí creo que nos la vamos a pasar en un pasillo estrecho que tenemos que cuidar, pero sí es importante superar la baja capacidad de crecer. Y superar la baja capacidad de crecer depende de mejorar la productividad. Y mejorar la productividad quiere decir aumentar la inversión. Manteniendo estos niveles de desigualdad, desde la perspectiva cepalina, no va a ser posible. Y crecer no es suficiente. Por eso la inversión social es importante, por eso hacer una distribución del ingreso es importante. Hay evidencia suficiente que en países desiguales la tasa de crecimiento es inestable. Necesitamos una transformación productiva. No puede ser que las economías latinoamericanas y particularmente la colombiana sigamos dependiendo de commodities, que son tremendamente susceptibles a la variación del precio. Y sin duda, tal vez lo que yo creo que estamos proponiendo desde la CEPAL en este momento es necesitamos una buena gobernanza. ¿Qué quiere decir una buena gobernanza? Necesitamos instituciones que se encarguen de los cómo, pero no solo instituciones públicas y privadas, que podamos resolver estos problemas que son cotidianos, pero en América Latina no hemos podido hacerlo y en Colombia se nos vuelve un problema. A mí me encanta el libro de James Robinson, y se lo recomiendo si algún día se los tienen tiempo de leerlo, que él dice, América Latina y particularmente Colombia tiene una gobernanza de papel. Tenemos las mejores normas, pero no sabemos implementarlas. Y es ahí donde tenemos el mayor esfuerzo. Ahora bien, por eso pongo lo del equilibrio, es importante que el futuro exige un modelo económico que integre la naturaleza como base del bienestar y la prosperidad. Si no hacemos esto, nuestro activo más importante se va a agotar. Adicionalmente, debemos movilizar financiamiento hacia soluciones sostenibles, redirigiendo recursos de lo dañino a lo de regenerativo. Solo les voy a dar un ejemplo, y estamos en este momento en CEPAL Colombia haciendo el análisis, cuando lo tenga se los comparto, pero preliminarmente sabemos que el sector privado invierte 140 veces más en acciones negativas a la naturaleza que positivas. Y el otro problema que yo veo, que a mí es el que más me preocupa, que se está entendiendo la naturaleza como un nuevo nicho de negocio, ¿no? Entonces saco el bono verde, saco la línea no sé qué, hago lo no sé, y el resto de cosas permanecen igual. No, esto es lo que hay que cambiar, la forma en cómo tradicionalmente hacemos las cosas. Ya voy a terminar. La sostenibilidad fiscal exige recaudar mejor, combatir la evasión y orientar los recursos hacia el desarrollo sostenible. Nuestro presupuesto no puede seguir fomentando la destrucción de la naturaleza. Y la gestión de riesgos climáticos y ambientales debe estar en el centro de las políticas y de las decisiones económicas. Así que, bueno, espero haber contribuido a una buena reflexión con estas ideas. Muchas gracias.